los compañeros y compañeras que no pudieron asistir puedan ver más adelante el taller. Olguita, magíster, licenciada, Olga Orellana, cariñosamente Olguita, bienvenida a este encuentro de neurocoloquio. Eh, pues la magíster Olga Orellana es especialista en educación con más de 30 años de experiencia en diferentes niveles del sistema escolar y ámbitos, tanto sector oficial, privado y de cooperación. Tiene estudios realizados a nivel superior en pedagogía, en psicología educativa y una maestría en innovaciones para el aprendizaje. A nivel técnico, cuenta con experiencia en el diseño, coordinación, implementación y evaluación de proyectos educativos. Ha asesorado y coordinado programas e intervenciones a nivel nacional y en Centroamérica en procesos de desarrollo profesional, docente y en diferentes áreas de la innovación educativa. Es especialista en las áreas de desarrollo de la competencia de lectoescritura, mediación pedagógica, diseño curricular, formación docente y producción de materiales educativos. Entonces, démosle, por favor, un aplauso virtual a Olga Orellana. Bienvenida, Olguita. Y pues es para nosotros un privilegio contar con usted en esta tarde-noche. Eh, Solo estoy viendo si compartir la presentación. Solo quiero compartir la presentación. No, mi Ligda, solo está lo del Zoom. sí. Está dos pestañas hacia la izquierda, creo. Ahora sí, aquí está su presentación. Francisco, ¿me pueden confirmar si se ve la presentación? Oh, en este momento no. Hace un rato sí se miraba. Nosotros sí la vemos, Ah, ok. solo es de que la amplíe. Entonces soy yo quien no. Ah, Sí, Solo es que la amplíe, mi sí se, Ligda. sí se está viendo sí, la sí, diapositiva que dice la pedagogía del error. en el aprendizaje de la lectoescritura. Y un corazón. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ok, ok. Bueno, miren, perdonen, me dicen si hay algún fallo en la presentación. Muy buenas tardes, noches. En principio quiero ofrecerles una disculpa por la demora. Hoy yo iba a hablar precisamente de un poquito del estrés y en este mundo que todo es energía. Yo siempre he dicho, andamos muy estresados y el estrés se les pega a las máquinas. Y mi máquina ya 10 minutos antes de iniciar el webinar se trabó, se descontroló y entonces intenté recuperar la presentación por otra vía, ya lo logré, entonces ya ustedes me confirman que está ahí a la vista, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar a agradecer el espacio
de esta iniciativa de neurocoloquios para poder pues llegar a ustedes y compartir sobre un tema tan importante. Sé que tenemos el tiempo ahora reducido, así que voy a tratar de ir sintetizando, pero centrándome en lo que considero es más relevante en este tema, ¿verdad? Hoy pues vamos a hablar de la pedagogía del error, pero muy específicamente vinculado en el aprendizaje de la lectoescritura. Y quiero iniciar haciendo una reflexión precisamente sobre el título de este webinar, ¿verdad? Creo que todos los educadores, todos los docentes, todas las personas que estamos en estos caminos de la educación desde hace muchísimo tiempo, hemos manejado la teoría y tenemos concepciones muy amplias respecto a la pedagogía del error. Y la intención de este espacio, de este webinar, es poder aportar en un ámbito muy importante, que es el aprendizaje de la lectoescritura. Y muy importante no solo por lo trascendente que es aprender esta competencia en la vida de todos los estudiantes, eh, sino no también por lo que implica en cuanto a los resultados de nuestro país, que ustedes saben que no tenemos resultados satisfactorios, es decir, no estamos contentos y no podemos estar contentos con los resultados de fracaso escolar que tenemos, particularmente en primer grado, que es donde se sientan las bases y los cimientos del aprendizaje de esta competencia tan importante en la vida escolar. Y me gustó mucho esta imagen que coloqué ahí en esta primera diapositiva, ¿verdad? Que es esta combinación de cerebro y corazón, porque efectivamente, como bien dicen muchos educadores, el aprendizaje no solo es un acto de la razón, sino también es un acto del corazón. Y hoy Ujú. precisamente en esta combinación de temas de la pedagogía del error y el aprendizaje de la escritura, indudablemente vamos a hablar de esta parte emocional y de esta parte cerebral, que es donde se realiza el aprendizaje de este proceso. Bien, para poder hablar de la pedagogía del error aplicada al aprendizaje de la lectoescritura, tenemos que empezar con un recordatorio de unas ideas muy relevantes o muy básicas respecto al aprendizaje de la lectoescritura, sin profundizar, porque efectivamente hoy no vengo a hablar de qué es la lectoescritura, cómo se desarrolla, cuáles son sus etapas, sino dando por hecho cómo se adquiere ese proceso, hablar de Bueno, cómo se aplica la pedagogía del error en este, ¿verdad? Bueno, he seleccionado ahí 4 ideas importantes para recordar qué es esto del aprendizaje de la lectoescritura. La primera, debemos recordar que la lectoescritura es una de las principales destrezas que se adquieren en los primeros grados. Es decir, esta lectoescritura inicial, que es en la que yo me voy a concentrar, que le llamamos a algunos lectoescritura formal o lectoescritura convencional, es un proceso que debe estar adquirido máximo en el tercer grado de la primaria. Pero por eso dice ahí que son los primeros grados, porque la lectoescritura es un proceso, no es que en un solo año esta esté consolidada, pero sí es cierto que las bases y los cimientos son en primer grado, estos se fortalecen en el segundo grado y se reafirman en el tercer grado para poder decir que los niños tienen bien cimentados esta primera etapa que se llama lectoescritura inicial y que la precede la lectoescritura emergente. Eh, no, ¿por qué? ¿Por qué decimos que no hacer, que no adquirir? Qué Solamente que a triste. alguien se le activó el audio. Ya, gracias. Eh, no hacer es no adquirir, que los niños no adquieran este aprendizaje en los primeros grados, sí trae implicaciones importantes. Primero, porque la evidencia dice y está demostrado que no aprender en los primeros grados las bases de la lectoescritura tiene una consecuencia a lo largo de la escuela, de la carrera académica de la escuela primaria de manera inmediata en los niños, ¿verdad? Es decir, sí afecta no aprender bien a leer y escribir en los primeros grados, sí afecta la trayectoria por el resto de la primaria. Y esa es razón suficiente para hacer todos los esfuerzos posibles y asegurar que nuestros niños, nuestros hijos, por si hay padres de familia participando acá, y nuestros estudiantes de estos grados, en el caso de los docentes que estamos, es razón suficiente para asegurar que adquieran este aprendizaje y que lo adquieran bien, porque el aprendizaje en estos años se puede adquirir bien, pero también se puede adquirir mal.
Otra idea importante, ¿verdad? El aprendizaje de la lectoescritura no es natural, es decir, el cerebro humano no está diseñado, el cerebro no tiene un cableado específico para que por ahí se realice y se canalice el aprendizaje de la lectoescritura, porque la lectoescritura pues fue una invención posterior de la humanidad. El cerebro sí está diseñado para que una vez el niño esté en un ambiente social, le enseñen o no lo enseñen, el niño va a aprender a hablar y hablar bien. Incluso no necesita clases de gramática. Tenemos niños a los 3 4 años que hablan muy, pero muy bien, ¿verdad? Y esto lo va a hacer porque su cerebro sí está diseñado para adquirir de manera natural en este contexto, con las familias, con su comunidad, el aprendizaje del lenguaje oral. Pero esto no es así en el aprendizaje de la lectoescritura. Al cerebro hay que enseñarle a leer. ¿Por qué? Porque es en el cerebro, el aprendizaje de la lectoescritura es un proceso cerebral, es un proceso de pensamiento, no es un proceso que se dé en las manos. Por eso es que cuando los niños tienen dificultades para aprender a leer y escribir, no son necesariamente los ejercicios de motricidad los que le van a ayudar, porque tiene que ser a nivel de su pensamiento, que es donde se desarrollan todos estos procesos que más adelante vamos a retomar. Entonces, la lectoescritura requiere un método. Y cuando hablamos de que requiere un método, hay muchas cosas ahí implicadas. ¿Qué significa que requiere un método? Primero, que requiere una guía. Y esta guía es, generalmente, pues, es en el caso de las escuelas, es el docente. O sea, si no hay una guía, si no hay actividades de manera intencionada y sistemática, si no se cuentan con materiales pertinentes, y con la práctica y el tiempo necesario para practicar, se posterga muchísimo el aprendizaje de la lectura. No se va a realizar este aprendizaje. Es decir, requiere un método, significa actividades intencionadas, una guía, un docente, un procedimiento muy claro. Hay diversidad de métodos, hay buenos métodos, también hay malos métodos, ¿verdad? Y yo siempre digo que los niños son tan lindos que hasta con los malos métodos aprenden más en esta edad en que está eh, en su máximo apogeo este desarrollo cerebral, que es lo que les permite aprender. La lectoescritura se desarrolla de manera gradual y por etapas. De manera general se habla de 3 etapas: la etapa emergente, la etapa inicial y la etapa de desarrollo. La etapa emergente es esta que se da desde que los niños nacen hasta los 5 o 6 años y que corresponde, en el caso de los niños que van a la escuela primaria, que ahí haya un programa para desarrollar estas habilidades de lectoescritura emergente que garanticen cuando los niños pasan a primer grado el éxito o que se le facilite al niño aprender a leer y escribir. Y la lectoescritura inicial es la que se adquiere en los primeros años, es decir, en tercero los niños tendrían que tener totalmente adquirida y avanzada la lectoescritura inicial, que es más allá de aprender a decodificar, pero fundamentalmente en el primer año lo importante es que aprendan los niños a decodificar y luego ya viene la etapa de desarrollo. Hoy nosotros nos vamos a concentrar en esta pedagogía del error aplicada a la etapa de la lectoescritura inicial. Eh, la lectoescritura es un proceso cognitivo complejo que no está exento de dificultades. Es decir, primero que se realiza a nivel cognitivo, a nivel del cerebro. Es un proceso complejo. Imagínense, los niños tienen que hacer un procesamiento fonológico, tienen que tener la comprensión de estos conceptos de impresión, que es una palabra, que es una letra, que si las letras se juntan forman palabras, que de dónde a dónde se lee en el caso del español, de izquierda a derecha, esta comprensión de que las personas hablamos de corrido, pero no escribimos de corrido. Y aunque hablemos de corrido, al momento de que yo escriba una oración, por ejemplo, no la puedo poner toda junta, ¿verdad? Porque está conformada por una serie de palabras. El venir y conocer cuáles son esos límites de las palabras, que si yo digo una oración de me gusta la tortilla, tengo que saber que son me gusta la tortilla, que son 4 palabras, que las 4 palabras van separadas, pero imagínense qué complejo esto para el niño, porque yo le dicto, me gusta la tortilla, y las personas así hablamos. Las personas no hablamos, yo quiero tomar café. Decimos, yo quiero tomar café, yo quiero comer frijoles, pero al momento de escribir hay que encontrar los límites de dónde empieza y termina una palabra, y eso no siempre es sencillo para los niños. Miren toda la complejidad
que implique el aprendizaje de los niños y todo lo que en su cerebro se está manejando y actuando cuando los niños están aprendiendo a leer y escribir. El reconocer los signos gráficos, el reconocer los sonidos, pero también saber qué letra, qué grafía le corresponde a cada uno de los sonidos. El proceso de construcción de palabras es un proceso complejo para los niños. Y quería yo con esta siguiente diapositiva ilustrar un poco de a qué me refiero con este proceso complejo y luego retomarlo cuando hablemos de qué significa entonces la pedagogía del error. Pero tenemos que empezar recordando estos temas. Yo quiero, lo que intento ilustrar ahí con esas gavetitas, es un recurso que yo utilizo para poder explicar que eso es lo que está en el pensamiento de los niños. Cuando los niños están aprendiendo a leer y escribir, lo que tienen en su pensamiento, ahí tienen organizado, tienen todo un esquema, pero ahí tienen en un área todas esas gavetitas donde guardan las letras. Vean el proceso complejo que yo lo trato de ilustrar de esta manera, ¿verdad? Como una analogía. Es un proceso aprender a leer y escribir donde el niño en cada gavetita debe meter el sonido de la letra. El sonido de las letras se representa cuando la letra está entre plecas, ¿verdad? Eso significa el sonido. Entonces el niño tiene que aprender el sonido de la letra. Es lo primero que tiene que aprender, el sonido de la letra. Y luego saber que ese sonido se representa con una grafía. En este caso, es en cada una de las letras, vocales y consonantes hay una mayúscula y una minúscula. Pero además, esa letra tiene un nombre. Entonces, en la gavetita va como el nombre de la letra. Letra A, letra C, letra M, letra P. Y adentro de cada, imagínense cuántas gavetitas van ya. Y adentro de cada gavetita mete el sonido y su representación con la letra mayúscula y minúscula. Pero en el español, aunque no hay muchas, hay irregularidades que hacen que esas gavetitas sean más complicadas. Por ejemplo, esta que pueden ver ustedes ahí de la letra C. Miren, la letra es C y su representación gráfica está ahí en mayúscula y minúscula, pero su sonido es el sonido, mismo sonido de otras dos letras más, de la Q y de la K. Entonces tenemos un sonido que es, pero que se puede representar con la C, con la K y con la Q. Imagínense solo la complejidad de esa gavetita. Y ustedes pueden imaginarse la complejidad del pensamiento con esa gavetita de la J y la G, que si se combina con la I y la E, que es la J es ja, jo, ju, g, ji, pero la G es ga, go, gu, y si se combina con la E y con la I, entonces no es ge, gi, sino que se convierte en el sonido de la J o el sonido de la C, que es de esta gavetita que está ahí. Se llama C, pero si la combino con la A, suena K, con la O y con la U. Ah, pero si la combino con la E, entonces ya no es ese sonido. Y si la combino con la I tampoco. Su sonido se convierte al sonido igual del de la otra gavetita, ¿verdad? Del sonido. Díganme si eso no es complejo para los niños. Díganme si no se necesita un gran esfuerzo del pensamiento y díganme si no son muchos retos enfrentados para niños y más si son niños que llegan con desventajas a la escuela primaria, desventajas de cualquier tipo, pero especialmente niños que no hicieron preprimaria o que vienen de contextos muy limitados, de contextos muy vulnerables, con escasez de materiales y de muchas cosas más. Estos niños llevan desventajas para enfrentar esta organización del pensamiento y cerebral y acomodar todas estas gavetitas. ¿Por qué? Porque no tienen todas las habilidades emergentes que permiten que cuando yo arme estas gavetitas me sea un poco más fácil el proceso. Quería yo entonces con esto ilustrar a qué nos referimos cuando decimos que el proceso de la lectoescritura es complejo, pero es factible, es viable. Hay muchas formas de hacerlo factible y viable. Eso no significa que no incluya dificultades. Aprender a leer y escribir lleva implícitas una serie de dificultades. En algunos niños más dificultades, en otros niños menos dificultades. Pero tenemos que saber, para empezar,
que esas dificultades son, digamos, hay una serie de dificultades normales y esperadas cuando los niños aprenden a leer y escribir. Y debemos verlas así. Y debemos reconocer cuánto ya no es una dificultad de estas esperadas que con tratamiento va avanzando, sino se requiere una ayuda adicional o especial. Y luego, del otro lado, quiero también ilustrar qué sucede en el pensamiento con el proceso de decodificar, porque todo lo que al momento en que el niño decodifica, lo que pone en juego es todo su armamento cognitivo. Es a nivel cerebral que él va a enfrentar este proceso. Vean, ¿qué es el proceso de pensamiento cuando el niño decodifica? Vamos a ver, el niño ve la palabra sala. Cuando el niño ve la palabra sala, para poderla leer, para poderla decodificar, el niño ve la palabra, pero eso ingresa a su cerebro, a su pensamiento, y es ahí donde de manera automática, inconsciente y acelerada, el niño tiene que separar los sonidos y reconocer, saber que esa letra que está así representa el sonido S, que la otra es A, L y A. Pero además de poder reconocer, ver la letra, darle el sonido a esa letra, además tiene que unir y concatenar los sonidos para poder decir sala. Y eso ocurre de manera muy acelerada, de manera muy rápida. No en todos los niños cuando están aprendiendo a leer. O sea, imagínense todas las dificultades que pueden aparecer cuando el niño está intentando decodificar. Por ejemplo, el niño no es que no vea, ahí dice, él sabe que hay 4 letras, pero ¿qué si el niño cuando llega a la letra L, que es L, no encuentra la gavetita donde está el sonido de esa grafía? No encuentra la gavetita. Entonces a lo mejor el niño va a decir Sama y la maestra le va a decir, ¿verdad? Pero ahí no dice Sama. ¿Ya te fijaste la letra? Sí, que el niño está viendo la letra. Dice, fíjate bien. Y la maestra le dice, fíjate bien, como que fuera un problema visual. Y ve la letra. Pero el niño no logra encontrar en su gavetita a la velocidad que se requiere el sonido de esa letra. Por empezar ya a introducirnos algunos de los errores que se pueden cometer y cómo los podemos tratar desde la pedagogía del error. Hoy estamos hablando de una alternativa de aplicar la pedagogía del error que está demostrado que eleva el rendimiento académico de los niños. Y por eso es muy importante que lo pongamos en práctica, especialmente los docentes que estamos atendiendo niños en este proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Continúo. Bueno, hasta acá estoy haciendo una retroalimentación, ¿verdad? Pero muy importante para poder hablar de la pedagogía del error. ¿Qué es la lectoescritura? ¿Cómo se realiza este proceso? Y algunos ejemplos de estos retos a nivel cognitivo para los niños. Vamos a hablar entonces, no podemos hablar de pedagogía del error si no hablamos de las emociones y cómo éstas influyen en el aprendizaje. Y entonces de manera sintética he colocado aquí algunas ideas sobre las emociones placenteras y sobre las emociones desagradables, todas las que podemos vivir en un ambiente escolar. Hablamos de las emociones placenteras, de esas emociones como la alegría, que nos relajan, ¿verdad? Que nos provocan esa sensación. Cuando las personas, en este caso vamos a hablar de los niños, cuando los niños, y estamos hablando de esos niños, a los que si aquí hay papás en este webinar, a los que les están tratando de ayudar en la casa, cuando tienen especialmente dificultades en la lectoescritura, que los maestros nos dicen al papá que por favor lo apoye, ¿verdad? Y estamos hablando de esos niños que están viviendo esas emociones también en el ámbito escolar con su docente. Cuando estas emociones que hay en el ambiente escolar y cuando en el proceso de aprender a leer y escribir incluso se provocan estas emociones placenteras, el cerebro libera una sustancia que se llama dopamina, que es que cuando esto provoca, ¿verdad? Que las personas se emocionen, se interesen, se concentren más, puedan retener la información. Y esto sí o sí va a facilitar todos los aprendizajes, incluido el aprendizaje de la lectoescritura, que en el primer grado es el principal aprendizaje. Además, estas emociones placenteras
estimulan la actividad de las redes neuronales y eso sí o sí también va a facilitar el aprendizaje. Está comprobado que los aprendizajes, que cuando se viven emociones positivas, los aprendizajes se consolidan de mejor manera en el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Aplicado, digamos, a la lectoescritura, que si los niños viven emociones placenteras cuando estén aprendiendo a leer y escribir, van a aprender más fácilmente a leer y escribir. Cuando el ambiente es positivo en el aula, el cerebro está en mejores condiciones, ¿verdad? El cerebro, si el ambiente es positivo y está liberando dopamina, el cerebro va a tener toda la recepción para recibir estos estímulos de lectoescritura, por ejemplo. Pero veamos el otro lado. ¿Qué sucede cuando en el aprendizaje de la lectoescritura o cualquier aprendizaje, ¿verdad? Lo que los niños experimentan son emociones desagradables, como el miedo, como la tristeza, como el enojo, como el estrés, como la ansiedad. Y ustedes saben, eso creo que todos los que hemos estado en aula lo sabemos, que hay muchos niños que están viviendo ansiedad en el aprendizaje de la lectoescritura. Y si estos niños están viviendo con ansiedad este aprendizaje, les va a costar mucho aprender y les va a costar mucho superar los retos. Digamos, es preocupante, ¿verdad? Cuando la maestra le dice a un niño, bueno, ahorita los vamos a pasar a leer. Y hay muchos niños, especialmente aquellos que no han consolidado su aprendizaje y lo saben, porque los niños lo saben, no necesita que nadie se los diga, ¿verdad? Ellos están conscientes, mire, los niños están conscientes de lo que no han logrado, de lo que les está costando, pero los niños no están conscientes de por qué les está costando. Y luego vamos a hablar de cómo la pedagogía y el error también tiene que hablar de cómo hacer consciente a los niños de lo que les está costando para que eso provoque un mejor aprendizaje. Pero cuando la maestra les dice, y hay niños que están ya sudando, están agarrándose sus manitas y pasan a leer el pizarrón sudando, tronándose los dedos, ¿verdad? Díganme quién puede aprender así. Y entonces en el pizarrón dice, la mesa es de madera y la maestra le pide leerla y el niño que está haciendo un gran esfuerzo cognitivo dice mm, y no pasa. Y la maestra le dice, pero mira, no estás viendo, pero si eso ya lo viste, ¿verdad? Y el niño ya estaba ansioso. Eso le empieza a provocar más ansiedad y simplemente se va a bloquear. Porque las emociones placenteras disponen el cerebro a recibir los estímulos del exterior, pero las emociones desagradables provocan estrés y el de estrés simple y sencillamente bloquea al cerebro. Y entonces ese niño que ya sabía la M, de tan nervioso y estresado que está, que no encuentra, cuando mira la palabra mesa, no encuentra en sus gavetitas dónde está la M, dónde está la S, y entonces se queda callado y la maestra cree que ya, mira, por no venir 2 días a la escuela ya regresaste a cero, todo se te olvidó. Mensaje que va a elevar más su estrés, su frustración. Hay niños que tienen miedo a estos tipos de ejercicios, sí. ¿Se imaginan los niños con miedo a enfrentar tareas de lectoescritura por las razones que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces resulta que estas emociones desagradables elevan los niveles de cortisol y adrenalina se disparan, ¿verdad? Y entonces los niños empiezan a tener estas sensaciones desagradables y empiezan a tener estos bloqueos. Cuando una persona experimenta miedo, cuando una persona experimenta estrés, no se puede concentrar, no puede hacer bien las cosas, aunque las sepa hacer. ¿Cuántos de nosotros como adultos sabemos hacer algo y del puro miedo, del puro estrés se nos olvidó y perdimos en ese momento la habilidad para poder ejecutar, las habilidades para tomar decisiones? Se afecta la memoria, se reduce la creatividad, además de todas aquellas afecciones en la salud física que las personas pueden experimentar. Simple y sencillamente el estrés bloquea la absorción de los estímulos sensoriales. Y si estos son de lectoescritura, también van a estar bloqueados. Y entonces no va a haber una disposición cerebral para poder trabajar de manera más fácil todo esto que ya hemos explicado que se realiza a nivel cerebral. Entonces, quería yo retomar en principio estas ideas para poder pasar a hablar de qué es la pedagogía qué es la pedagogía del error. Entonces, vale la pena preguntarnos, placer o estrés en el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Qué están viviendo nuestros niños en el proceso del aprendizaje de la lectoescritura?
especialmente aquellos niños que llegan con desventajas y que por supuesto van a tener más dificultad para poder aprender el proceso de decodificación, el principio alfabético, la letra, los fonemas, la asociación de fonemas con grafemas y todo esto que había explicado que se da a nivel del pensamiento, ¿verdad? Entonces creo que vale la pena pensar en esas acciones que consciente o inconscientemente los adultos que estamos a cargo de apoyar a los niños, los docentes en las aulas, podemos estar provocando placer en los niños o estrés. Y uno dice, ¿verdad? Generalmente cuando usted habla con los niños, si ustedes piensan en esos niños que les cuesta aprender, que les está costando aprender a leer y escribir, pero no en un grado grave, es decir, lo que esos niños están teniendo son dificultades esperadas en el aprendizaje de la lectoescritura, ¿verdad? Y de lo cual ellos están conscientes. Entonces nosotros podemos pensar, ¿qué ambiente, qué clima de clase creamos para esos niños en el aprendizaje de la lectoescritura? Creamos un ambiente relajado, un ambiente de motivación, que sí les va a ayudar a tener la energía, a esforzarse, a concentrarse, a poder entender mejor las ideas, las letras, los fonemas y facilitar su aprendizaje de la lectoescritura. O si las acciones que se están realizando están elevando en el niño su estrés y su temor, aunque no lo puedan expresar de esa manera, ¿verdad? Eh, y este estrés se genera en los niños porque uno dice, no, pero yo trato de no estresarlo. Sí, pero hay tantas formas de que se estresa a los niños, ¿verdad? Desde una mirada, desde cuando yo vengo y le dicto al niño una palabra y le dicto, escribe la palabra luna, porque el niño ya sabe la L, ya sabe la N, ¿verdad? Entonces le hago un dictado y le dicto, escribe la palabra luna. Y el niño viene y escribe Lua, es decir, Lua. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Un error? Sí, es un error. Es un error en la escritura. Lua. Y entonces le decimos al niño, ¿qué fue lo que yo te dicté? Y el niño nos dice, se nos queda bien y nos dice luna. Y la maestra le contesta, ah, ¿verdad que bien sabes lo que te dicté? ¿Verdad que bien escuchas? Sí, si el niño escuchó, usted se imagina, el niño sabe que tiene que poner luna y el niño sabe que no la está escribiendo bien, pero ¿qué le va a hacer si entre todas las cajitas no encontró la letra N? Él sabe que ahí falta una letra, pero no sabe cuál es. Fíjense que hay niños tan astutos que colocan lu espacio a y ahí no dice luna. ¿Y eso es un error? Sí, es un error. Yo dicto la palabra luna, el niño ya vio la N, ya vio la N, y el niño me escribe lu espacio a, pero es una astucia del niño. ¿Por qué? Porque es una astucia decir, yo no sé, yo sé el sonido que va ahí, es el sonido porque yo le puedo decir a ese niño, en lugar de venir y decirle, ¿qué fue lo que yo te dicté? Y el niño me dice, luna. En lugar de decirle, ¿verdad que sí sabes lo que te dicté? Y entonces, ¿por qué no lo escribís? Que si sí sabe que le dictó luna. Lo que pasa es que no encuentra en la gavetita la letra que representa el sonido. Pero es bien diferente cuando yo le digo a ver, muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué palabra te dije? Y el niño dice luna. Bueno, vamos a separar los sonidos de esa palabra. Y l, u, n, a. ¿Otra vez? Entonces, si el niño lo sabe separar, quiere decir que sí sabe el sonido, pero no se recuerda, porque recordarse es abrir las gavetitas de manera inmediata. Y hay niños que sacan la gavetita que no es, ¿verdad? Y en lugar de luna dice luda, porque pusieron la D. Y la maestra le dice, ¿qué te dicté? Luna. ¿Verdad que sí escuchaste que era luna? ¿Y por qué pusiste luda? Que sí sabe que es luna, pero no encontró la gavetita, se confundió y creyó que ese sonido estaba guardado en la gavetita de la D y entonces puso la palabra D. Y luego entonces vengo y le digo, bueno, ahí dice, te voy a hacer otra, te voy a dictar otras dos palabras, pero si también te confundís, vas a tener que hacer una plana por cada palabra. No, hombre, más se va a confundir el estrés. Ya se imaginan ustedes esa adrenalina, esa ansiedad, cómo está en ese niño, ya con esa advertencia, ¿verdad? Es muy diferente venir y identificar el error y tratar de corregirlo, pero tratar de corregirlo a nivel de estrategias. Miren, corregir los errores en el marco de la pedagogía del error
no significa solamente el ánimo. La pedagogía del error no es lo mismo que la pedagogía del amor. Lo digo porque a mí me lo han preguntado, me han dicho, mire, Olga, ¿la pedagogía del error es lo mismo que la pedagogía del amor? No, la pedagogía del amor y el error no es lo mismo, pero sí que están vinculadas, ¿verdad? Claro que están vinculadas. La pedagogía del error implica, sí implica amor, implica paciencia, implica deseos de ayudar a los estudiantes, implica generar un clima de confianza, implica animar y motivar al estudiante. Pero solo con eso el estudiante no va a superar sus errores. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que el estudiante escribe Luna y que yo lo abrazo y le digo, no te preocupes, mucho ánimo, mañana vas a ver que tú lo vas a lograr, tú puedes. Fíjense que a veces, claro, eso por supuesto que es mejor a darle una sanción por un error normal y esperado que el niño cometió. Pero el solo venir y darle afecto y decirle, ánimo, tú puedes, yo confío en ti, eso no va a hacer que el niño supere el error, ese error que tiene la palabra luna, porque hay una dificultad ahí, pero si le dicto otras palabras, esa dificultad se va a hacer presente. Entonces, solo con los ánimos, a veces este ánimo, si no se acompaña de una estrategia, provoca más estrés en el niño, le provoca más inseguridad. ¿Por qué? Porque es decir, el niño de verdad en su pensamiento dice, están confiando en mí y yo los estoy defraudando porque no logro hacerlo bien. Entonces, es un ambiente de afecto, un ambiente de confianza, un ambiente de tolerancia, pero sí o sí acompañado de estrategias para poder corregir los errores. Entonces, con esto quiero ya introducirme al tema fuerte, ¿verdad? Pero que creo que de alguna manera yo ya lo he ido anotando de la pedagogía del error. Bien, entonces vamos a empezar a preguntarnos, ¿qué entendemos por error? Porque hablar de la pedagogía del error, lo primero es preguntarnos qué es el error. Piensen, cuando ustedes piensan el error, ¿qué viene a su mente? Sí, algo que no se logró. Una disociación entre lo que se espera y el resultado que se está dando. Yo espero que el niño ya aprendió 4 consonantes. Yo espero que después de la práctica el niño sea capaz de escribir palabras con esas 4 consonantes. Pero resulta que cuando le hago el dictado o lo pongo a leer, el niño no lo logra. Porque eso es el error. Es esa disociación que hay entre lo que se espera y lo que se está logrando. ¿El error es una equivocación? Sí, el error es equivocarse, pero la connotación que en el ambiente educativo tiene y cómo lo tratamos es lo que marca una diferencia. ¿Cómo reaccionamos ante el error? Creo que es bien importante que todos los que estemos apoyando los procesos de aprendizaje, y especialmente de lectoescritura, preguntarnos cómo reaccionamos ante el error. Ustedes seguramente se los han disfrutado porque la verdad yo me río porque me causa gracia, pero luego que en serio los agarro y los proceso para sacarles provecho. Ustedes saben cuántos videos circulan de las mamás enseñándole, de los niños haciendo tareas de lectoescritura, ¿verdad? Y las mamás enseñándole y todo el estrés que ahí se provoca, ¿verdad? Y eso salen de la vida real. O sea, esos videos, muchos incluso son reales, ¿verdad? No son dramatizados, ¿verdad? Pero ya invitaba yo a esto porque es cierto, es tan común, creo que muchos de nosotros sabemos cómo reaccionamos ante el error cuando los niños están aprendiendo a leer y a escribir. Y la otra pregunta muy importante es cómo ayudamos a los niños para corregir el error y poder aprender. Es importante, digamos, realmente yo tengo un procedimiento de cómo reaccionar ante el error y tengo un procedimiento de cómo ayudar al error, a corregir el error. La forma en que estoy reaccionando, ¿qué libera en los niños? Libera cortisol, libera adrenalina, libera estrés o libera satisfacción, libera motivación, ánimo, esfuerzo. ¿Cómo ayudamos a corregir el error y que el niño pueda aprender? En realidad tenemos un procedimiento claro para analizar los errores y estrategias claras según la tipología de errores, porque hay tipos, los errores que los niños cometen en lectoescritura también están categorizados, ¿verdad? Tengo claro yo esos errores, a qué categoría pertenecen y por supuesto, sé la causa de esos errores, porque los errores que los niños cometen al leer y escribir no se pueden corregir
si nosotros que les estamos ayudando no sabemos cuál es la causa. Y eso implica formarnos y perfeccionarnos cada vez más en esta especialidad del aprendizaje de la lectoescritura. Esta imagen me gusta mucho para hablar de la pedagogía del error, ¿verdad? Porque vemos esa imagen y qué significa. Yo creo que todos pensamos en eso, ¿verdad? Intentos fallidos, ¿verdad? Muchos intentos. Queremos darle al blanco. Queremos aprender que el niño aprenda a decodificar. Eso puede ser decodificar cada letra, decodificar palabras, la meta que nos estemos poniendo en el año según el niño vaya avanzando durante el ciclo escolar. Implica muchos intentos, ¿verdad? Eso es el error. El error implica un esfuerzo del niño por querer aprender y poder dar la respuesta esperada. Muchos esfuerzos, porque estar tirando esas flechas sí que implican esfuerzo. Y muchos no van a dar en el blanco, pero cada flecha que se tira, aunque no dé en el blanco, es un entrenamiento para los niños. ¿Qué significa? Porque si nosotros decimos dar en el blanco la respuesta correcta, y todo lo que no da en el blanco son como esos errores que los niños puedan cometer. Pero esos errores, esas flechas que están allá afuera del blanco, han entrenado el cerebro del niño. Sí que han cambiado su estructura cognitiva. Y los errores, está evidenciado, mejoran el desempeño de los niños. Imagínense esto, si los errores bien tratados mejoran el desempeño de los niños, pues qué bueno que se equivoquen, porque su cerebro se va a entrenar. El problema es que se equivoquen y no reciban la ayuda para poder corregirlo y entrenarse. Y más allá, el problema más grave es que lejos de recibir la ayuda, los niños sean sancionados de muchas formas por no estar logrando estas metas del aprendizaje. Pero el niño va a lanzar y va a acertar si le damos las estrategias adecuadas. Bueno, ¿cómo definimos entonces si esto es el error? ¿Cómo definimos qué es la pedagogía del error? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la pedagogía del error? Aquí hay algunas ideas, se puede expresar de muchas formas. Aquí hay algunas ideas de cómo lo podemos definir o con qué lo podemos asociar. La pedagogía del error o pedagogizar el error no es más que darle un tratamiento pedagógico al error. Oigan esto, tratamiento pedagógico. ¿Y qué significa darle un tratamiento pedagógico al error? Porque darle un tratamiento pedagógico no necesariamente es corregir. Muchas veces, ¿verdad? Cuando los niños en el aprendizaje de la lectoescritura eh, cometen, cometen errores, creemos que es suficiente con nosotros corregírselo, ¿verdad? Mira, ahí no escribiste Luna. Mira, te faltó la letra N y yo vengo y se la pongo. Le hago un dictado y el niño no, le hago el dictado de una oración y el niño no escribe con letra mayúscula. No es suficiente decir, y menos con color rojo, ¿verdad? Miren, en el marco de la pedagogía de error, los marcadores y lapiceros rojos no tienen cabida, porque sí que afectan. ¿Para qué se ustedes? Los niños son sumamente inteligentes y reconocen cuando se usan esos marcadores de color rojo que todavía se utilizan en colegios, en escuelas, y los padres en la casa repetimos el ejemplo, ¿verdad? Como vemos que la maestra le corrige con rojo, entonces en la casa seguimos ese procedimiento, ¿verdad? ¿Por qué digo yo que no tienen cabida ese color, ese marcador, ese lapicero, no tiene cabida en la pedagogía del error, en el aprendizaje de la lectoescritura? ¿Por qué? Porque estresa al niño. Dígame, ¿a quién no le va a estresar? ¿A qué niño que está haciendo su mejor esfuerzo no le va a estresar? Que por un error que cometió, de un error del cual él no es responsable. En el aprendizaje de la lectoescritura, ningún niño se equivoca por voluntad. Ningún niño viene y dice, la maestra me cae mal, hoy me voy a equivocar en todo lo que ella me haga. Son incapaces de hacer eso. Tenemos que tener la certeza que si los niños, hay muchas causas de por qué los niños se equivocan, pero en el tema de la lectoescritura no es un acto de la voluntad, es un acto involuntario. Ellos lo que más quieren es aprender a leer y escribir,
pero resulta que por las experiencias vividas algunas veces en los primeros meses de colegio o de escuela, empiezan a tener miedo y en lugar de sentir placer por los logros, disfrutar aunque vaya a un ritmo diferente, lo que sienten es estrés, lo que sienten es frustración, lo que sienten es ganas de ya no ir a la escuela, ¿verdad? Entonces, corregir el error no puede corregirse de esa manera. Corregir el error no es venir y decirle, lo tuviste malo, se te olvidó la N, te dije que aquí iba con mayúscula. El niño se esfuerza, ustedes no saben con qué esfuerzo escribe una oración, ¿verdad? Me gusta la manzana y pone me con M minúscula, ¿verdad? Y gusta la manzana y pone manzana con S, ¿verdad? No saben, bueno, sí lo saben, saben ustedes ese esfuerzo que está haciendo en su pensamiento, esa cantidad de gavetas abriéndolas al mismo tiempo, uniendo los sonidos, juntándolos, separándolos, dándoles una secuencia, saber que me están diciendo algo de corrido y a nivel mental lo tengo que separar para que al escribirlo también lo separe. Si me dicen, me gusta, escribe, me gusta la manzana y el niño pone M minúscula y pone S, ¿ustedes se imaginan el esfuerzo que está haciendo? O que pone me gusta la ma y sana por aparte, ¿verdad? Todos esos errores de diferente tipo que los niños suelen cometer. Y entonces les decimos, error porque no pusiste la mayúscula y el maestro se la corrige entre comillas, ¿verdad? Y le pone la L mayúscula. Error porque manzana va con Z y le pone la S marcada. Error porque no es la sana, sino que es porque no juntaste bien las palabras. Bueno, imagínense, me gusta la manzana. El esfuerzo enorme que ese niño hizo para construir esa oración, para tener como resultado eh, una sanción, porque eso visualmente y además en su corazón también, ningún niño se va a poner contento por eso, ¿verdad? A eso me refiero con que no se trata de corregir de esa manera. ¿A qué se refiere corregir entonces en el marco de la pedagogía del error? Y tiene que ver con este otro concepto que coloco ahí, ¿verdad? La pedagogía del error es, digámoslo así, una estrategia educativa. Imagínense, estrategia educativa. Y les puedo dar fe, y les puedo dar fe incluso en el aprendizaje de la lectoescritura, que es una estrategia educativa exitosa. Es impresionante todo lo que se puede lograr con los niños que están teniendo algunas dificultades si uno aplica la pedagogía del error, pero bien aplicada con sus procedimientos y sus estrategias. Es una estrategia y una estrategia que parte de valorar el error como una oportunidad para el aprendizaje. Es una estrategia, miren qué potente la frase, ¿verdad? Valorar el error como una oportunidad para el aprendizaje. Y esta frase de conclusión, ¿verdad? El cerebro aprende de los errores y los utiliza para mejorar el desempeño. Cada vez que el niño se equivoca y recibe un tratamiento adecuado para entrenarse y corregir, el cerebro se entrena y va a ir mejorando su desempeño. Entonces, teniendo esta claridad de qué es la pedagogía del error, quisiera ir finalizando compartiéndoles algunas ideas con algunos ejemplos de cómo se puede aplicar la pedagogía del error. Les quiero compartir, déjenme ver si tengo, sí, logré. Les comentaba al inicio que por eso mi tardanza tuvo un problema grave. Ahorita estoy en otra computadora y recuperando la presentación de otra manera. Por eso la están viendo ustedes sin animación, ¿verdad? Porque la tengo aquí como fija, pero perdí las últimas dos diapositivas, pero si hay algún mecanismo a través de Francisco, que es que organiza este espacio de los neurocoloquios, de compartirles la presentación, yo inmediatamente espero resolver el problema y recuperarla completa o agregar esas dos diapositivas. Yo solamente lo voy a explicar, pero me gustaría que ustedes lo tuvieran por escrito y con muchísimo gusto se las hacemos llegar, ¿verdad? Con mucho gusto Bueno, la publicamos en el grupo de neurocoloquios para que la tengan, si muy ustedes bien, están de muchas acuerdo. gracias, Francisco. Entonces, quiero hablar ahora de qué implica aplicar la pedagogía del error. Y lo voy a vincular específicamente. Claro, esto aplica a todos los procesos de aprendizaje y a todos los grados. Yo me voy a concentrar ahora en ejemplos muy particulares en el aprendizaje de la lectoescritura. Yo diría que hay 4 pasos que implican la aplicación. Los primeros 3 son fundamentales, ¿verdad? Y el cuarto es como el resultado de aplicar la pedagogía del error.
La pedagogía del error implica, voy a retomar cosas que ya dije, generar un clima de confianza, ver el error como una oportunidad de aprendizaje, eh, fortalecer, animar a los niños para ser perseverantes, generarles confianza y seguridad, pero a nivel procedimental o a nivel pedagógico, ¿qué implica su aplicación? Bueno, implica, número uno, identificar el error, pero identificarlo bien. Decimos nosotros, bueno, eso puede ser fácil. Si yo al niño le dicto eh, en las diapositivas que perdí, yo tenía unos ejemplos y no puedo dejar de comentárselos, ¿verdad? Porque es algo tan reciente para mí. Muchos de esos ejemplos los tomé de una experiencia que viví durante 2 meses, en diciembre y enero, con una niña que perdió primer grado. Y una niña que perdió primer grado sabiendo decodificar, ¿verdad? Le faltaban algunos procesos, ¿verdad? Y yo les puedo decir que lo que ella logró de manera impresionante y acelerada en las sesiones es producto de la aplicación de esta pedagogía. Más porque la pedagogía del error no es solo un aspecto emocional, eso que quede claro. Implica, porque implica mucho el aspecto emocional. Por eso fue que mi segunda diapositiva inicia hablando de las emociones y su relación con el cerebro y el aprendizaje. Pero no es solo eso. La pedagogía del error implica la aplicación de procedimientos, conociendo y valorando los errores que cometen los niños al aprender a leer y escribir, para acompañarlos, darles tratamiento y lograr que aprendan lo que tienen que aprender. Entonces, implica mucha preparación, ¿verdad? Número uno, identificar el error, pero identificarlo no a nivel visual, ¿verdad? Es venir y decir, sí, el niño se equivocó, aquí colocó manzana, lo colocó con S, no está separando, no está juntando las palabras, o escribe en carrito, como le decimos, ¿verdad? Donde pone el carro es rojo y todo lo puso juntito, ¿verdad? Donde yo le dicto al niño, ¿verdad? Y le dicto la palabra mesa, mesa, y el niño escribe EMSA, y entonces eso es identificar el error, ¿verdad? Decir, ahí hay un error, pero identificar el error, porque eso es fácil, digamos, ¿verdad? Miren, identificar el error significa venir y decir, ahí hay un error porque el niño cambió el orden de las letras. Ahí hay un error porque el niño omitió una letra. Ahí hay un error porque el niño agregó una letra. Ahí hay un error porque el niño juntó. Ahí hay un error porque el sonido inicial no lo logro identificar. Eso es identificar el error. Y analizarlo es el segundo paso muy importante. Y analizarlo implica buscar las causas del error, porque si no va a suceder, yo uso mucha esta analogía de las pastillitas, ¿verdad? Resulta que si un niño tiene dolor de cabeza y usted le da una pastilla para el dolor de estómago, el dolor de cabeza no se le va a quitar. Y de repente a los 3 meses se le quita el dolor de cabeza y usted dice, bien que funcionó la pastilla. No, mire, la pastilla no funcionó. Lo que funcionó es que el tiempo pasó y en ese tiempo pues aprendió, ¿verdad? Con bastante demora. Claro, le estábamos dando una pastilla equivocada. Y si un niño tiene dolor de estómago, usted le puede dar las mejores pastillas para el dolor de cabeza, que el dolor de cabeza no se le va a quitar. Analizar el error es encontrar la causa para paso número 3, dar la pastilla adecuada. Y entonces es venir y analizar qué es lo que está pasando con el niño, cuál es la causa de los errores que está cometiendo. Les voy a poner uno de estos, de esta mi experiencia última, ¿verdad? Eh, Errores, ¿verdad? La niña con la que estaba trabajando, cuando le hago un dictado, lástima que perdí las fotos para poder ser, para que ustedes lo pudieran ver, pero traten de imaginarlo, ¿verdad? Es muy concreto. Yo le dicté la palabra verde y mi sorpresa es, yo le dicté la palabra verde y yo sé que la niña tiene dificultades, pero no dislexia. Tampoco yo soy especialista en eso, ni le he hecho un diagnóstico, por supuesto, pero en este marco uno sabe qué otras conductas, qué otras acciones no tiene. Entonces yo creo que no es eso, simplemente es difícil para algunos niños. Díganme cómo no va a ser difícil. Voy a regresar a las gavetitas.
Aquí están las gavetitas. Ahí no tengo, pero imagínense que ahí está la gavetita de la B y de la D. Son tremendamente parecidas, tremendamente parecidas. Si nosotros, no tengo eso ahí, pero ustedes imaginen que ahí está la gavetita de la D. Tendríamos la D mayúscula y la D minúscula y su sonido D. Y tendríamos la B mayúscula y la B minúscula y su sonido P. Una se llama B y la otra se llama D, incluso se parece el nombre, pero resulta que son tremendamente parecidas. Cuando uno es que la letra minúscula es la que usamos para escribir generalmente, y resulta que la diferencia entre una y otra letra es para dónde va la pancita, que es lo que decimos, ¿verdad? ¿Para dónde va la pancita? ¿Va para allá o va para allá? Entonces resulta, regreso aquí a mi diapositiva, resulta que esta niña, ya sabemos que tiene el problema de la B y la D. Claro, cuando a esta niña la ponen a leer, su fluidez es muy baja, pero la niña sabe decodificar. Y entonces, la primera vez que yo la evalúo y la pongo a leer, me doy cuenta que la niña sí sabe decodificar, pero cuando le doy una lectura, su fluidez es muy baja. Y entonces empezamos a identificar los errores. Primero, identificar los errores, después analizar los errores y después tratarlos. Esto bajo la pedagogía del error. Entonces identificamos el error, ¿verdad? Y sí, claro, como la niña no se le confunde la B con la D, al momento de leer se queda parada, se frena, porque su mente está sacando gavetas, poniendo y está pensando, ¿será que de esta gaveta será la otra gaveta? ¿Será que esta pancita para acá o para allá? Imagínense todo el conflicto al momento de leer. En lo que sucede eso, yo hubiera leído 10 palabras. Por eso su fluidez es tan baja, porque viene y lee y se encuentra con la palabra, digamos, eh, con la palabra de dado, y entonces la niña no sabe si es dado o es babo. Entonces, como lo primero que se identifique sonido por sonido, entonces si la niña cuando ve la D lo convierte en el sonido, la niña dice ba, y cuando ve la otra con la O dice bo, dice babo. Pero en el momento la niña se da cuenta que babo no existe. Y es tan astuta que dice, entonces no es la B, es la D. Pero para que haga eso ya pasaron 30 segundos y ya dejó de leer 10 o 15 palabras. Claro, su fluidez lectora es bajísima. Y entonces, esta niña, bajo los criterios de algunos docentes, podría perder porque no lee ni 20 palabras por minuto. Claro, no lee ni 20 palabras porque la B y la D son tan frecuentes que su lectura se está frenando a cada rato. Algunas veces lo logra, lo corrige y sigue, ¿verdad? Eso significa identificar el error. Pero resulta que cuando vengo yo y le dicto la palabra verde, en una de las últimas sesiones, miren lo que escribió. Es que lástima, pero yo les prometo colocarles eso en las diapositivas. Ella escribió verde con B, no con la V, escribió verde con la B mayúscula. Escribió la E, la R y metió la D mayúscula. Ahí dice verde, claro que dice verde. Con errores, con muchos errores, pero dice verde. O sea, la habilidad de decodificar y de decodificar y de decodificar la tiene. ¿Qué fue lo que hizo? Que claro, yo le dicto verde, resulta que es una palabra bien difícil y bien difícil para una niña que confunde la B y la D. Eso la estresa. Imagínense cómo una niña que confunde la B y la D, yo le voy a hacer un dictados con palabras con esa letra. Primero fortalezcámosla y después pongámosle, esa letra es compleja, le estoy poniendo las dos. Entonces, no es que no lo tenga que hacer, pero lo voy a hacer en su momento, cuando ya haya superado o ya haya afianzado mejor esta diferenciación, ¿verdad? Entonces se escribió verde con la B mayúscula, verde y la D, palabra rarísima, ¿verdad? Es muy rara esa palabra. ¿Tiene error? Sí tiene error, pero no de decodificación. Pero el error, cuando analizamos el error, es increíble porque esa niña es una astuta, tiene una astucia impresionante. Miren si no es un acto de astucia, que como no sabe para dónde va la pancita, mejor pone las mayúsculas. Entonces ahora cuando uno le dicta palabras y oraciones, usa las mayúsculas. ¿Por qué? Porque no puede diferenciar para dónde va la pancita. Y como quiere escribir las palabras, entonces coloca las mayúsculas. Y yo se lo permití, porque estábamos viendo lo de la decodificación. Eso sí, ¿verdad? Le dije,
cuando te hagan un dictado, porque la niña sabe, yo le digo, esta palabra va con mayúscula y me dice literal, no, no va con mayúscula porque no es el principio de una oración. Es decir, yo tampoco ni siquiera puedo venir y decir, esta niña no sabe ni usar las mayúsculas, que las sabe usar perfectamente, que cuando pregunto le digo, esta no, no va ahí. ¿En dónde se usan las mayúsculas? Se usan en los nombres y al principio de la oración. Y entonces, ¿por qué las escribes? Porque es su estrategia. Porque para evitar ese problema de que para dónde va la pancita, entonces escribo las mayúsculas y con eso, asunto arreglado. El problema es que no puede escribir intercalando las mayúsculas, pero la niña sabe decodificar. Entonces ya tenemos que hacer un tratamiento específico para fortalecerla en esto, en lo que ella tiene dificultad. Pero la dificultad más fuerte no está en la escritura, porque miren, la resolvió. La niña con su astucia resuelve los dictados que llevan B y que deben D, es decir, sabe bien el sonido y sabe bien cuál es la grafía en mayúscula, porque acuérdense que en esa gavetita va la mayúscula y va la minúscula, ¿verdad? El problema es que no tiene una estrategia al momento de leer. Al momento de leer no puede hacer eso. Entonces se frena, se queda trabada, decimos nosotros, y de ahí no pasó, ¿verdad? Y entonces es venir y decirle, pero si tú sabes esa letra, pero venir y decirle, pero ¿por qué lees tan lento? Pero si tú sabes esa letra, que no la logra diferenciar, ¿verdad? Y por eso eso sí, estoy hablando ahorita de todos esos ejemplos de lo que significa analizar el error, ¿verdad? Saber la causa del error, pero eso significa prepararnos mucho, por lo menos entender cómo suceden los procesos básicos, cómo es que el niño procesa todo este aprendizaje de la decodificación, el principio alfabético, la conciencia fonológica. Y eso es lo que nos va a permitir, ya sé qué error tiene. Identificar el error es decir, esta niña está omitiendo ese sonido, esta niña está omitiendo esa letra, esta niña está agregando, esta niña le está dando vuelta. Esta niña no logra diferenciar el sonido. Uno, por ejemplo, le puede dictar al niño pato, pato, y la niña puede escribir pato. ¿Por qué? Porque hay una similitud en la articulación. O sea, la niña sabe, yo le digo, ¿qué letra es esta? La B. ¿Y qué letra es esta? La P. Claro, entonces el problema no está en que no sabe las letras, pero si yo no sé analizar el error, le voy a decir, me vas a hacer una plana con la palabra pato, porque no sabes la P. Que la niña sí sabe la P. Mire, puede escribir 1000 veces eso, que el error no se va a corregir, porque le estamos dando la pastilla equivocada. Entonces la niña lo que pasa es que confunde los sonidos porque los sonidos sí que son similares y eso se refleja en la escritura. Entonces, si yo vengo y Ay, si yo vengo, por ejemplo, y le dicto una palabra que lleva la B y la niña pone la P, yo tengo que, ¿será que no sabe la letra o será que está confundiendo el sonido? A eso me refiero con analizar el error. Si los errores nos tomamos el tiempo de analizarlos, vamos a poder dar la pastilla adecuada, que es el siguiente paso. Dar la pastilla adecuada es el paso número 3, que es tratar el error y corregir el error. Y entonces es dando la pastilla adecuada. Coloco un ejemplo de qué significa dar el tratamiento adecuado. Le vengo yo y a los niños, eso es común en muchos niños, ¿verdad? Que escriben en carrito, ¿verdad? Entonces yo vengo y les digo, eh, el pollito es amarillo. Te voy a dictar una oración. El pollito es amarillo. Porque las oraciones no se dictan. Te voy a dictar una oración. El pollito. Eso no es dictar una oración, eso es dictar palabras. Dictar una oración es, el pollito es amarillo. Eso es dictar una oración. Y entonces resulta que la niña escribe el pollito, lo pone aparte, es decir, el pollito es amarillo, tiene 4 palabras. Y la niña escribe el po, como otra palabra, pollito aparte, es juntito con amarillo. ¿La niña sabe escribir? Claro que sabe escribir. Lo que pasa es que tiene errores, errores esperados, errores que se deben corregir. Y entonces, ¿qué fue lo que te dicté? ¿Y por qué lo estás poniendo así? Pues lo está poniendo así porque no tiene todavía esa habilidad y a lo mejor es un poquito de ejercitación lo que le cuesta, pero hay que saber corregirlo. Entonces resulta que la niña, como no escribió el pollito es amarillo, la pongo a que escriba 5 oraciones, el pollito es amarillo, el pollito es amarillo. Y entonces, ¿qué? Al siguiente día le dicto la tortilla, me gusta la tortilla y otra vez coloca, me gusta la tortilla
Ajá, y entonces le vuelvo a poner otras 5 y entonces se me va todo el año llenando planas. ¿Por qué? Porque esa no es la pastilla. El problema no, mire, el problema no es que la niña no sabe escribir, el pollito es amarillo. Ese no es el problema. Y si ese no es el problema, ¿por qué le estoy dando la pastilla de que repita 5 veces la oración? El problema no es que la niña no sepa escribir la tortilla me gusta. Y entonces le doy la pastilla de que la escriba 10 veces. El problema es que la niña no sabe separar las palabras en una oración. Y ese es el tratamiento que tengo que darle. Ah, ¿y eso cómo se trata? No se trata poniéndola a repetir las planas, porque esa es la pastilla para un problema que la niña no tiene. La niña la vas a escribir, póngale las planas, la va a escribir perfectamente. Y al otro día le dicto tu oración y la va a volver a escribir. Man, con errores, claro, con errores. ¿Cómo se corrigen? Miren, y yo esto lo tengo demostrado porque es un procedimiento que en 10 minutos el niño empieza a ejercitar. ¿Cuál es el tratamiento, por ejemplo, en este caso? Es venir y decirle, te voy a dictar una oración y hay que explicarle, de verdad que hay que explicarle y decirle, mira, cuando nosotros hablamos, si te das cuenta, hablamos de corrido. Mira cómo voy a decir yo esta oración. El pollito es amarillo, ¿verdad que lo digo de corrido? Yo no estoy diciendo el pollito es amarillo. Y cuando tú le pides permiso a tu mamá para ir a jugar, no le dices, mamá, me das permiso. No, tú le dices, mamá, me das permiso para ir a jugar. O sea, nosotros hablamos de corrido, pero hablamos por palabras. Y resulta que no se escribe de corrido. Miren esto, ¿verdad? Cómo el niño tiene que entender que aunque hablamos de corrido, no se escribe de corrido. Entonces le decimos, eh, el pollito es amarillo. Mira, vamos a contar cuántas palabras hay. El pollito es amarillo. Y a veces se confunden y dicen, a ver, cuenta tú las palabras. El pollito. Y ahí le decimos, ¿la palabra es pollito o la palabra es pollito? Pollito, dice, y a la siguiente vez ya lo corrigió. Es amarillo. Bueno, cuando yo te dicte una oración, tú te la vas a repetir 2 veces contando cuántas palabras hay. Vamos a ver, el pollito es amarillo. Y los niños vienen y tendrían que decir, el pollito es amarillo. Otra vez, el pollito es amarillo. Muy bien, ahora la vas a escribir. Y ellos escriben él y miren, hasta van haciendo así, el pollito es amarillo. Y se pueden equivocar sabiendo que hay 4 palabras. Y entonces va a escribir el pollito es A y amarillo aparte. Y entonces uno le dice, ¿cuántas palabras hay? Y escribió 4. Bueno, léelas, palabra por palabra. Y dice, el pollito es A y en el momento se dan cuenta que le escribieron mal, borra y corrige. Pero hay que saber cómo tratar y corregir el error. Y eso implica la pedagogía del error. Y entonces de esa manera los niños van a aprender el resultado, a escribir, a decodificar, a conocerlo, según el error que estén teniendo, ¿verdad? Porque sucede que los niños, miren, hay una característica en la pedagogía del error. La retroalimentación debe ser inmediata. No es, ay, dentro de 3 días, no, debe ser inmediata, porque si no es inmediata, el error se va afianzando. Entonces, una vez nos demos cuenta que es el error, lo analizamos, planeamos el tratamiento y se ejercita, pero esta retroalimentación con los niños debe ser de manera inmediata, ¿verdad? Esa es una característica. Y se trabaja de manera individual si los errores son particulares, pero si es un error que muchos niños están cometiendo, entonces el tratamiento lo podemos hacer a nivel colectivo, ¿verdad? Pero el niño, y entonces es decirle, viste que ahora ya lo mejoraste. Ustedes no saben, esta niña se ponía nerviosa cuando quería escribir verde y no podía, y en la foto ustedes van a ver que es real lo que les estoy contando. También le dicté una palabra, no me acuerdo ahorita cuál era, pero una palabra que llevaba B. Y entonces como la hizo con lápiz y no tenía borrador, escribió, no me recuerdo cuál era la palabra, pero lleva B en medio. Entonces escribió la B y la D a la par. O sea, yo veo la palabra, déjenme ver que ahorita les digo porque me interesa mucho decirles,
Aquí la tengo, la fotografía, exactamente el ejemplo. Es con la palabra nada. La palabra es nada. Y escribió na, pero las dos tiene, la letra tiene las dos pancitas, ¿verdad? Es una cosa totalmente extraña. Pero fue que ella escribió Nava y se dio cuenta que cuando leyó que ahí decía Nava, logró recordar para dónde iba la pancita y entonces la corrigió, ¿verdad? Pero más allá de decir uno, pero ¿cómo estás escribiendo? ¿Pero por qué juntas todo? Mejor vas a hacer 10 planas y encima llamamos al papá y le decimos, mire, yo quiero que usted me ayude porque ella no está avanzando. ¿Quién nos va a ayudar ese papá si él no es experto en lectoescritura? Mire, él nos podrá ayudar a ver que la niña haga las planas, pero resulta que muchas veces, lejos de ayudarnos, lo complica porque lo estresa más, y si lo estresa más, menos va a aprender. Entonces, estrés en la escuela y estrés en la casa, el niño no va a aprender, porque los papás, no digo que todos, ¿verdad? Porque los papás que saben leer y escribir, sí son personas que se pueden colocar a la par de nosotros y nosotros les damos un modelado de cómo tiene que hacer esta corrección para que venga y ponga a practicar a las niñas, ¿verdad? Pero en ese sentido, cuando yo vengo y le digo a la niña, mira qué astuta eras, tú sabes que eres muy astuta, ¿sabes qué significa astuta? Y me dice, sí, bueno, eres muy astuta. ¿Sabes por qué estás poniendo esas dos letras mayúsculas? Y se ríe, le digo, porque eres astuta, porque sabes que te cuesta saber para dónde la va pancita y como eres astuta, ya encontraste la forma de hacerlo. Mira, lo vas a hacer ahorita porque yo de verdad que te felicito por esa estrategia que encontraste, pero como así no se escribe, luego vamos a ver cómo corregimos este error. Y le digo, y cuando te hagan un dictado y tienes que hacer eso, tú le vas a decir a la maestra, antes, y yo, pero es que yo era como previniendo, ¿verdad, Leo? Antes tú le vas a decir, yo sé que aquí no va la mayúscula, pero como no sé para dónde va la pancita, por eso la puse, para que no fuera, para evitar, porque esta niña fue muy sancionada por este tipo de... Entonces digo, mejor aclárale, ¿verdad? A esto me refiero con tratar de corregir los errores. Y de esta manera vamos a lograr sí o sí un aprendizaje mucho más exitoso. No es fácil para muchos niños, ¿verdad? Pero con una pedagogía del error que implica identificar, analizar, tratar y verificar que se dio ese aprendizaje en la lectoescritura, yo estoy convencida, lo he experimentado, que las cosas van a fluir. Así que hay mucho que seguir hablando sobre diferentes errores y ejemplos y cómo corregirlos bajo la pedagogía del error. Pues yo espero que podamos seguir compartiendo en estos espacios y hemos ya llegado al tiempo, pero yo con todo gusto, si hay algunas preguntas o consultas que haya retomado Luis, Francisco, y aquí estoy a la orden. Muchas gracias, Olguita. Es una excelente ponencia, una Gracias. explicación muy clara, concisa, eh, directa, con ejemplos que ponen bien de manifiesto la realidad de lo que vivimos y cómo corregir también los errores docentes, porque yo siento que también acá hay esa oportunidad, no solamente de ver que los niños tienen errores en su proceso de aprendizaje de la lectoescritura y que eso es algo que se da de forma natural y como parte del proceso, pero también nosotros los docentes tenemos nuestros errores en nuestros procesos de desarrollo de pedagógico, como de nuestras metodologías de trabajo, etcétera. Y qué bueno darnos cuenta, ¿no? De que de repente poníamos a hacer planas porque pensábamos que esa era la mejor estrategia y ahora nos damos cuenta de que eso es un error y podemos identificarlo, tratarlo, resolverlo y aprender, ¿verdad? Yo creo que también Así es es. un asunto que va también en doble vía. Y sí hay algunas preguntas por acá. Lo que más abundan en este momento son comentarios de agradecimiento y de excelente y que qué bueno, que qué interesante. Pero sí hay algunas preguntas. Por ejemplo, acá eh, María Fernanda nos decía que también el habla del niño puede influir en este asunto de los errores, Sí, sí, que a sí, veces escriben como hablan, ¿verdad? Que omiten los fonemas porque también tienen dificultades para hablar. sí, Sí, sí.
Quisiera comentar ahí, ligándolo a la pedagogía del error. Efectivamente, eso significa identificar y analizar el error. Yo identifico el error porque, claro, sucede, por ejemplo, con el sonido de la R, que lo sustituyen por la L generalmente los niños, ¿verdad? Los niños si tienen que leer dragón y no pueden pronunciar la R, dicen dragón. Y entonces cuando uno les hace el dictado, porque miren, uno hace el dictado y los niños se retroalimentan. Ellos solitos lo repiten para poderlo escribir. Eso es inevitable y es bueno que lo hagan. Si yo le dicto al niño, dragón, y aunque se lo diga dos veces, escucha bien, dragón. Entonces el niño dice, dragón, dragón. Y entonces probablemente coloque DL y probablemente no. Hay niños que saben que no la pueden decir pero saben que ahí va la R y no la L. Y hay otros que no, que la repiten así y así la escriben, ¿verdad? Miren, me contaron a mí me gusta ir como recogiendo estas anécdotas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aire, y hay niños que ponen aire, y si usted le dice, dime cuántos sonidos tiene la palabra aire, y pongo un puntito por cada sonido, y el niño dice, y pone el niño 5 puntitos y se la ponemos mala, ¿verdad? ¿Por qué? Decimos, a ver, ¿por qué pusiste 5 puntitos? Es identificar ahí hay un error, aire solo lleva 4 fonemas, ¿y por qué pusiste 5? Y le digo, a ver, repíteme los fonemas, y me dice, A, I, G, R, porque claro, el niño dice aire. ¿Puede hacer segmentación fonémica? Por supuesto, el error no es la segmentación fonémica, el error es que está haciéndolo como él lo está pronunciando, ¿verdad? Y eso es la pedagogía del error, saber y decir, ah, mira, ¿sabes lo que pasa? Y no venir y colocarle una X y mandarlo a hacer 10 panas con la palabra aire, porque después va a escribir juego en lugar de fuego y con planas no se va a corregir, ¿verdad? Yo tengo una anécdota de eso en un restaurante chino. Fui al restaurante y había un anuncio que decía almuerzos completos. Así estaba escrito, almuerzos completos. Y pues Sí, definitivamente es que como los chinos saben que ellos la R no la pronuncian, sino pronuncian la L, entonces pensó que decir completo se escribía con R y puso completo. completo, Una, claro, una, claro, una, una anécdota de un restaurante chino que similar. tenía su rótulo que decía completo. A ver, por acá dice también eh, que hablemos, que si pudiera argumentar un poco acerca de la repetición de grados. Dice, ¿cómo se mira esta situación con base en esta pedagogía del error? Perfecto. Miren, el tema de la repetición escolar es un fenómeno bien complejo y podríamos tener 2 webinars solo acerca de eso, ¿verdad? Porque lo que yo pueda comentar sin oportunidad de argumentarlo y de analizarlo puede crear un conflicto cognitivo en algunas personas, pero me voy a animar a hacerlo, ¿verdad? La repitencia escolar no debería suceder en primer grado. Es injusto, tremendamente injusto, que un niño que enfrenta todos estos procesos que no son fáciles, que le cuesta, que no haya recibido el tratamiento adecuado, pierda primer grado. Yo no estoy diciendo entonces promoción automática, no, estoy diciendo los niños no deben perder primer grado, deben aprender a leer y escribir. Los niños no deben perder primer grado, deben en esos 180 días de clases aprender a decodificar. Pero la repitencia se da, ¿verdad? Y entonces, si la repitencia se da, hay que tener un programa para la repitencia. Pasar por el mismo camino otra vez no es la solución ni es el tratamiento, porque si por ese camino no lo logró, 5 veces más puede pasar que tampoco lo va a lograr. Entonces, no estoy hablando de que entonces si no aprenden que ganen, no. Estoy hablando de que tienen que aprender. Tenemos que actuar a tiempo, ¿verdad? No podemos desahuciar a los niños en el mes de mayo. No podemos decir, no, ya estamos en mayo y no ha aprendido ni siquiera 2 consonantes, ¿verdad? Entonces, no debería de darse la repitencia en primer grado. No debería darse, ¿por qué? Porque deberíamos asegurar que los niños puedan aprender. Y sí es posible, ¿verdad? Pero si la repitencia se da, démosles un programa, démosles la pastilla que necesitan. Tienen que saber,
que los niños que repiten van tremendamente dañados en su autoestima, tremendamente dañados y sufren de mucho estrés, porque en la casa el papá todos los días se encarga de decirle, ya y pones atención, porque si no vas a volver a repetir. Y llega a la escuela y la maestra le dice, ¿hiciste la tarea? Va, ahí sí vas a volver a repetir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a volver a repetir y le va a dar tremenda sobriedad estando en primer grado. Sí, tremendo. Es una situación importante de considerar, ¿verdad? Además de que está el primer ciclo de primero, segundo y tercero, en donde se tendría que consolidar el proceso, y si no se logra en primero, pues todavía hay 2 años más para poder terminar de consolidarlo. Una recomendación para quienes quieran solicitar un diploma más adelante, estoy colocando acá un formulario para que puedan hacer ver de que estuvieron en el taller. Así con eso pues está la constancia y con base en eso ya puedo entonces ver cómo a los que lo soliciten tramitarles un diploma. Amable dice por acá, tiene su mano levantada. Escuchamos a Amable, por Claro, favor. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, admirable maestra, admirable su ponencia. Sin gracias. embargo, hay muchas situaciones que como maestra pues me quedan en la mente y en el corazón. Pero fíjese que uno de los fenómenos grandes del sistema educativo nacional, y yo no sé si eso tenga que ver que al final en la primaria el niño o la niña no pueda completar su proceso lectoescritor sin dificultad, porque se ha dado el fenómeno de un tiempo para acá, estoy hablando como más o menos del 95, hago yo la cuenta, que la preprimaria se ha dedicado a enseñar a leer y a escribir, más no a fortalecer todos esos procesos emergentes de lectoescritura. Usted misma lo decía y hoy me aclaró algo tan, o sea, me lo dejó claro, que el proceso emergente se da de los 0 a los 6 años, dijo usted, ¿verdad? Y el proceso inicial de lectura en los primeros 3 años de primaria. Sí Entonces, es. puede ser, no sé, usted es la experta, puede ser que esos procesos que se dan en la preprimaria, que no son los adecuados y que se da, digamos, muchas maestras a la edad de 4 años están enseñando a leer y a escribir. A los 5 años y a los 6 años quieren que lean no sé cuántas palabras por minuto y que ni siquiera conocen la pedagogía del error, como usted muy lindamente lo explicó hoy. Tratan de, o sea, lo que hacen es frustrar al niño desde esa edad sin haber dado ese andamiaje para el proceso lectoescritor inicial. Sí. Esa es mi Sí, duda. usted, Y mire, mire, tocó un tema muy complejo. mil gracias, maestra, de No, verdad, no, no, mil gracias por su a ponencia. usted por poner en la mesa un tema que da para otro webinar, ¿verdad? Que es el de la lectoescritura emergente y esos posicionamientos que hay. En la preprimaria no se debe enseñar a leer y escribir, o sí se debe enseñar a leer y escribir. A mí me han dicho, Olga, ¿se debe o no se debe enseñar a leer y escribir en la preprimaria? Y yo les contesto, depende. Depende. ¿Por qué? Porque si un niño a los 4 años ya tiene todas las habilidades emergentes, porque viene de un contexto estimulado, fíjense que yo digo lectoescritura emergente hasta los 6 años. En realidad yo lo alargo hasta los 6 años porque en nuestro país la preprimaria está hasta la etapa de 6 años. Pero la lectoescritura emergente, la mayoría de literatura lo habla hasta los 5 años, ¿verdad? Es decir, que si las habilidades de la lectoescritura emergente emergieron y están bien fortalecidas, el niño solo no lo vamos a poder parar. Mire, mi hijo no aprendió a leer y escribir a los 7 años, aprendió a leer y escribir a los 5 y no lo sufrió. Estaba feliz de la vida, bien contento. ¿Por qué? Porque primero, estaba muy estimulado. Y entonces no se puede decir, no, como ya tienes 5 años y todavía no tienes 6, aquí te vas a quedar haciendo otras cosas porque no puedes avanzar. Que avance, que llegue tan lejos como pueda. Si los niños tienen fortalecidas las habilidades de la escritura emergente, no hay para dónde. El siguiente paso es el que hay que dar.
Y si ese paso en sí implica en la preprimaria aprender las primeras 4 consonantes, perfecto, aunque no todos lo logren, aunque solo sean algunos. ¿Quiénes? Los que van avanzando, ¿verdad? No tiene sentido frenar ese aprendizaje. Eso sí, si el aprendizaje es una tortura para el niño, si lo está frustrando porque está atropellando sus capacidades, no se debe hacer. Pero si los niños tienen estas habilidades fortalecidas, es muy importante conocer cómo se da este proceso de aprendizaje del principio alfabético y qué cosas son las primeras. Esas cosas primeras son las que se podrían hacer en la preprimaria. Y sería un éxito porque los niños llegarían con una mejor base, ¿verdad? Pero es un tema que hay que conocerlo bien, especialmente cuál es el continuo en el aprendizaje del principio alfabético, porque no se puede mandar a un niño a un gran salto, ¿verdad? Bueno, tenemos que ver también, Gracias, maestro. más adelante Con gusto. también vamos a dar por acá o recordar sobre estos procesos de las bases neurofisiológicas del aprendizaje de la lectura y escritura, porque es bien interesante y cómo es importante, además de todo este proceso de estimulación, que las áreas que se estén dando para el proceso de aprendizaje estén mielinizadas. O sea, si no hay la mielinización, el aprendizaje se da con dificultad. Sí se da, pero se da de una forma repetitiva, mecánica y no se logra la competencia total. Por eso es importante estandarizar un poco también, ¿verdad? Ahorita en cuanto a que es cierto que hay algunos niños que van a desarrollar antes, que van a tener sus procesos neurológicos mejor logrados a más temprana edad. Sin embargo, la generalidad de los niños antes de los 6 años y medio no tienen todavía esas áreas a nivel eh, de desarrollo parietal, etcétera, que todavía estén milenizadas suficientemente para que esa ruta léxica que se da en el proceso de la lectura y escritura se pueda dar, se pueda consolidar bien. Entonces, es un poquito de mejor reforzar más y dar más, más estímulo y esperar a que el grupo se consolide, porque lamentablemente el aprendizaje no es individual, ¿verdad? Para que el grupo tenga ya la madurez a nivel neurológico también para este proceso de lectoescritura. Es Sí, como una, sí, como una torta, ¿verdad? yo ahí nada más matizaría que los niños son individuales, ¿verdad? Y no siempre marchan al mismo ritmo. Exactamente, Entonces, eso es bien importante es importante. considerarlo, ¿verdad? Y eso pasa en la preprimaria y pasa en el primer grado, ¿verdad? Pero Sí. sí, bueno, gracias. Gracias, Mira, ahorita gracias. dice por acá que qué bibliografía recomienda para para continuar en el aprendizaje de la pedagogía del error, sobre todo para padres de familia, dice. Y qué autores o qué autor habla sobre este tema. Mire, hay mucho, yo creo que yo todos los documentos que he encontrado sobre pedagogía, todos los documentos que he encontrado sobre pedagogía del error, todos son muy buenos, todos tienen mucho soporte. Yo con mucho gusto a través de usted también puedo mandar algunos. Ahora, literatura sobre pedagogía del error aplicado a la lectoescritura no hay. Y por eso es que yo estoy desde hace mucho tiempo, ya lo habíamos hablado con Francisco, ¿verdad? Yo desde hace mucho tiempo empecé como a estudiar cómo se aplicaba la lectoescritura, porque decía, no, debería de existir literatura, pero si alguien la encuentra y me la comparte, se lo agradezco. Hay mucho sobre pedagogía del error, pero aplicado a la lectoescritura, creo que es muy importante que avancemos en ese camino, porque yo estoy convencida que es un enfoque que va a ayudar mucho al éxito escolar en los niños, especialmente de primer grado. Y es venir y agarrar toda la ciencia, porque la pedagogía del error tiene bases de la neurociencia definitivamente. Tiene bases de la pedagogía, tiene bases de la pedagogía del afecto. Es decir, la pedagogía del error es una propuesta muy interesante y con mucho soporte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apliquémoslo al aprendizaje de la lectoescritura. Y aplicarlo al aprendizaje de la lectoescritura. Esto que yo dije no son pasos que yo me inventé, son los procedimientos de la pedagogía del error. ¿Qué significa entonces en el aprendizaje de la lectoescritura? Y quise compartirles, por eso sí es más bien compartir experiencias, ¿verdad? De cómo hemos aplicado esto en este campo. Muchas gracias, Olguita. Por acá, Eder García nos dice, buenas noches, Olguita. En el ejemplo de la confusión con B y D, ¿qué estrategias podrían utilizar para corregirlo? Sí, primero la niña está consciente y eso es bien importante. Es que los niños son tremendos, ¿verdad? Son impresionantes su capacidad, como una niña que está subestimada de que no aprende, pero que la niña usa estas estrategias, ¿verdad? Y entonces fue muy importante
hacerle ver sus dificultades. Ella las reconoce, ¿verdad? Y le digo, ¿sabes lo que pasa? Que tú estás juntando las palabras y entonces, y luego ya vemos el tratamiento. En el caso de la B y la D, estamos preparando una serie de ejercicios porque como les digo, yo no tengo la especialidad ni para diagnosticarles si es dislexia, no, pero yo no creo que vaya por ahí porque resulta que es la única dificultad. No lo hacen los números, no lo hacen nadie. Digo que es que claro, ¿verdad? Simplemente es una niña a la que le está costando mucho diferenciar para dónde está la pancita. Pero como la B y la B es tan frecuente, le afecta mucho en la lectura. Y mientras no la logre identificar bien, su fluidez siempre va a ser más baja, ¿verdad? Fíjese que cuando le damos tarjetas decodificables. Hoy, mira, todas estas son de la B y le damos tarjetas decodificables. La niña lee a una velocidad impresionante porque sabe que todas llevan B y que no tiene que estar pensando si es la D y todo lo decodifica perfectamente, aún las sílabas compuestas PR, PL, ¿verdad? Entonces, con ella lo que estamos haciendo es, yo quiero fortalecer la decodificación y para eso que lo haga así está bien, porque ella sabe que no es correcto, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al paso de planear una serie de ejercicios que le permitan a ella recordar de manera automatizar para dónde va la pancita, porque mire, le podemos hacer asociaciones. Mira, la B para allá, le podemos decir para la izquierda y para la derecha. Sí, el problema es que al momento de leer, hacer esa, venir y decir, si ella aprende la pancita, la B, yo la puedo poner hasta repetir, la B lleva la pancita para la derecha y la D para la izquierda. Y así, al momento de leer, ella ve la letra y saca el sonido. No se pone a decir, la pancita es por estar haciendo eso, se le pasa el tiempo, ¿verdad? Porque no lo logra automatizar. Entonces, ahorita vamos a buscar ejercicios, ¿verdad? Que le permitan que le permitan fortalecer y también estamos usando como primero ejercicios que le permitan hacer esa diferenciación, pero no son planas, porque el tema no está en la plana. Yo le puedo poner a hacer 1000 veces la palabra B, que me va a la hora de leer y escribir, la va a confundir, porque no está en la mano, está en su pensamiento. Pero también utilizando muchas palabras que vayan con B y con D, porque ella rectifica cuando ve el significado de la palabra. Si dice babo, inmediatamente dice no, es dado. Claro, porque babo no existe, ¿verdad? Entonces la estamos exponiendo a muchas tarjetas con palabras, usando la B y la D, para que este también sea como una palanca que a ella le ayude. Es tan importante, ¿verdad, Olguita? Entonces también ese proceso de la lectura, lectoescritura emergente, porque muchos de estos errores tienen que ver en la diferenciación de la bilateralidad del cuerpo, de izquierda a derecha, de procesos de motoricidad gruesa, que no están bien organizados y que eso después se repercute en la diferenciación de BD. Y hay un libro, no sé si usted ha visto este método del urganito de Mabel Condemarín, que sería muy interesante como un recurso que podría utilizarse cuando hay este tipo de casos, porque tiene muchos ejercicios muy bonitos. El urganito se llama. Gracias. Por acá había una compañera que tiene la mano levantada, pero la bajó. Creo que se llama Vicky, si no estoy mal. Si todavía está en disposición, Vicky, la escuchamos. Y si no, pues aquí también está un caso. Gracias, Malik. Ok, sí, a Es ver. un honor de verdad escuchar a Ah, la Vicky, maestra. estimada Vicky, qué gusto. Igualmente, maestra, siempre aprendemos, siempre, siempre de usted. Muchas Em, gracias, qué gusto Nosotros verla. que vamos en ese camino, fortaleciendo lo que le decía la maestra Amable, una eminencia también, la admiro mucho. La parte de la preprimaria que muchas maestras, como no hay que enseñar el proceso de lectoescritura, entonces omiten muchas cosas para no enseñar por ejemplo, les quitan letras, todo para que el niño no tenga visibilidad de eso, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí parte de que no es así, ¿verdad? O sea, no es que vayan a enseñar la lectoescritura, sino que la parte donde por medio de cuentos, por diferentes actividades se pueden venir y desarrollar. Ahora, mi duda es, maestra, con lo que usted decía, ¿verdad? Y yo creo que muchos acá compartimos, y más las que trabajamos en educación especial, que el niño repita no va a permitir que el niño pues avance. Mire, estamos en qué año, yo tengo 17 años trabajando en mi escuela y no he logrado
que la maestra comprenda de dejar al niño muchos años en el mismo grado, pero ellas tienen la idea de que si no logra el proceso, la competencia de lectoescritura, el niño, bueno, en escuelas de niñas, la niña no puede avanzar al siguiente grado. Entonces, ¿cómo hacer que le quiten un poquito ese chip de que tenga que, por ejemplo, ahorita llegaron nuevas también, que vienen de otras escuelas, y hay como 5 niñas que tienen 10 años y están en primero, han repetido 3 veces primero, han Es repetido 2 tremendo. veces segundo. Es bien preocupante, maestra, porque de verdad se le hacen mascaritas a las Sí, niñas, ver la parte donde frustración, ¿verdad, maestra? O sea, no se sienten claro. integradas Y y menos, claro. toca trabajar en una Sí. emocionalidad. Yo comparto mucho esa parte que donde el niño emocionalmente está mal, no avanza. No avanza y el niño, aunque yo tenga Se muchas va a bloquear, estrategias, su rendimiento es mucho menor, ¿verdad? exacto. Pero Exacto. maestra, Bueno, usted con sus conocimientos, ¿cómo hacer para que yo creo que, mire, gracias con ese maestra, tema gusto yo en saludar. quisiera, es un tema muy interesante. Yo no lo toqué por la complejidad del tema, pero sí quisiera destacar 3 o 4 ideas. Y a propósito que usted lo pone en la mesa el tema, ¿verdad? Yo creo que es muy importante la sensibilización desde el conocimiento, no la sensibilización del desemón, que no hagan eso con los niños, que pobre los niños, que pasen, no, es la sensibilización dentro desde el conocimiento. 3 ideas fundamentales acerca de esto. Todas las personas docentes que trabajan con y padres de familia que trabajan con niños con necesidades educativas especiales tienen que saber que el aprendizaje de la lectoescritura es el mismo y que los niños van a enfrentar los mismos problemas, pero que se van a tomar más tiempo para superarlos. Ese es el tema. Es decir, el, el, el proceso, todo el proceso cognitivo para aprender a leer y a escribir, lo pasan todos los niños. Pero si tiene una necesidad educativa especial, lo que va a pasar es que necesita más tiempo, simplemente necesita más tiempo. Y otra cosa muy importante, segundo, necesita estrategias diferenciadas, porque tiene una capacidad, una necesidad educativa distinta. Necesidad educativa distinta, estrategias distintas. Es decir, número uno, comprender que va a pasar por ese proceso, pero que cada parte, cada etapa le va a tomar más tiempo. Le va a tomar más tiempo. Segundo, eh, que necesita más estrategias y estrategias diferentes y que las que se están usando no están ayudando. Yo creo que ustedes saben, ¿verdad? No lo voy a generalizar porque no se puede generalizar, pero sí he visto con frecuencia 2 cosas que dentro de este marco de la pedagogía y el error están afectando mucho el aprendizaje de los niños de lectoescritura con necesidades educativas especiales. Número uno, son niños, disculpen la palabra que voy a usar, pero es la que he usado, ¿verdad? Son niños que desde que entraron ya están desahuciados desde que entraron. Entonces no va a aprender. Ah, es que te tocó aquel niño que tiene aquella capacidad educativa. No, ya está. Ya no hay esperanza en él, ya no hay expectativa, porque como tiene capacidad educativa, ay, con él cómo me va a costar. Y decimos, bueno, de plano se va a pasar unos 2, 3 años en primero, ¿verdad? No podemos desahuciar a los niños con necesidades educativas especiales. Ellos son nuestro reto. Y segundo es que hay una creencia errónea y urge cambiarla, transformarla. Y es la creencia de que el niño que tiene necesidad educativa especial para aprender a leer y escribir tiene que hacer el doble de ejercicios. Es decir, si a los niños les dejo 5 planas, que tampoco van a ayudar mucho, pero si a los niños les dejo 5 planas, él como tiene necesidad educativa le dejo 10. Lo pongo a hacer ejercicios donde lo subestimo. Estamos hablando de darle estrategias diferenciadas, no de ponerle a hacer ejercicios donde no va a progresar y se la pasa dando vueltas y dando vueltas en lo mismo, ¿verdad? Entonces, creo que hace falta un proceso de sensibilización desde el conocimiento. En el tema de la lectoescritura, los maestros tienen que saber que en el caso, con ningún niño podemos postergar el aprendizaje de la lectoescritura. Bueno, ahí tal vez el otro año aprenden. No, no lo podemos postergar, pero todavía es más urgente no postergar con los niños con necesidades educativas especiales. Ellos urgentemente necesitan aprender a leer y escribir, porque va a ser una herramienta que les va a cambiar su trayectoria escolar. Y cuanto antes lo hagan, mejor. Y ese es otro tema también para un colegio completo acerca de la inclusión educativa y cómo ayudar a estos niños con necesidades educativas específicas a que puedan
aprender, ¿verdad? Y no ser solamente, no pasar y pasar sin que haya un progreso en su aprendizaje, ¿verdad? Aquí hay alguna pregunta que habla acerca de una niña que escribe en lugar de misa, pones todo IA y se comen las consonantes, pero creo que eso podemos repetirla a que vaya a las cajitas para que pueda Exacto. desde ahí, porque ya fue explicado, hay que hacer el proceso de cómo utilizar ese error para lograrlo un aprendizaje efectivo. Luego, pues, argumentando sobre la importancia de hacer una evaluación del lenguaje de oral, digamos, de la parte de terapia del habla o de evaluación del habla para poder apoyar también el proceso de lectoescritura. Eh, ¿Cómo se debe enseñar letra de carta o de molde? Pregunta Estela, que es una pregunta también interesante. Sí. Sin embargo, Bueno, la respondo. sí. La respondo, pero no la voy a responder como quieren que la responda, ¿verdad? Si ustedes buscan literatura, van a encontrar, si buscan literatura a favor de la letra de carta, la van a encontrar y van a decir que esa es la que tiene más ventajas. Y si buscan literatura a nivel de la letra de molde, la van a encontrar. Es decir, no hay un criterio, o sea, ambas pareciera presentar ventajas. Particularmente los análisis que yo he hecho, ¿verdad? Es que el mundo letrado que tienen estos niños es en letra de molde. Es que es más fácil escribirla, pero la lectoescritura es un proceso cerebral, no está en la mano, que ayuda después a tener una letra fluida, por supuesto, pero primero garanticemos que acá aprenda a leer y escribir. Entonces yo me inclino por lo de la letra de molde, porque creo que los niños están expuestos en la computadora, en las tiendas, en el mundo letrado, en los libros, a la letra de molde, ¿verdad? Y esos son los estímulos que van a tener, y especialmente en las escuelas donde los niños carecen de materiales en su casa, a lo poco que se van a enfrentar va a ser así, ¿verdad? Es importante, ¿no? Y sin embargo, también poder más adelante dar el paso a la letra de carta, porque también a nivel de la estructura neurológica eso ayuda a muchos otros procesos, ¿verdad? Esa continuidad que se puede ver en el trazo de la letra. Pero primero la letra de molde, ¿verdad? Yo, incluso a mí, si me dice particularmente, eh, creo que habrán otras formas de que se pueden estimular, ¿verdad? Pero lo más importante es que el niño aprenda a decodificar, no importa si es en letra de carta o en letra de molde, y ubicar los objetivos. El objetivo en torno de la letra es para la codificación y la decodificación, ¿verdad? Y se puede, hay muchas maestras que lo logran en letra de carta. Como les digo, buscan la literatura y no hay, yo no he encontrado. Es que las dos tienen argumentos y cosas a favor, ¿verdad? Yo creo que me baso en el criterio de a lo que está expuesto el niño, y el mundo de trabajo de los niños más en estos contextos es en letra de molde, ¿verdad? Y no creo que, no la verdad lo digo así, no creo que no saber letra de carta en un futuro a nivel de lectoescritura no le va a ocasionar tampoco ningún problema, ¿verdad? Desde centrándome únicamente, no estoy hablando de otras ventajas del desarrollo neural, sino que del aprendizaje de la lectoescritura. Desde la practicidad, ¿verdad? Lo Desde eso, pragmático. Sí, exactamente, sí. Pero no hay ningún problema que aprendan en cartas si hacen bien el proceso de decodificar. exactamente. Bueno, hay varias preguntas muy interesantes, pero hay una tal vez y con esa concluimos por asuntos de tiempo, Olguita, y Sí, sí, es ¿qué hacer con aquellos niños que aprendieron mal? O sea, ya el error ya está establecido y ya están en la primaria avanzada y vinieron desde la preprimaria con errores de lectoescritura y ahora ya son niños que pues escriben qué y en lugar de qué ponen C y no usan la U, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de niños que ya aprendieron con un error. mal. ¿Qué Eh, hacemos para poder apoyar a estos Pues niños y yo me corregir han su hecho error? esa pregunta y les digo, más vale tarde que nunca. Si Sí, un niño aprendió mal, hay que hacer que aprenda bien. Y es mejor que aprenda bien en sexto grado que nunca en su vida, porque si se va al básico mal, en el básico no hay nadie que lo vaya a hacer corregir, y eso va a afectar toda su trayectoria. Si un niño aprendió mal, nunca es tarde para hacer que aprenda bien. Claro, debería de haber aprendido bien en los primeros grados. Miren,
Los errores de esta naturaleza, de lo que de los ejemplos que mencionaba Francisco, se corrigen más rápido en los primeros años. El tiempo para corregir eso se duplica o triplica en los grados más altos. Un error que me hubiera tomado 5 o 10 minutos por mencionar algo, corregirlo, su tiempo se duplica o triplica si lo intento corregir en grados posteriores. Pero si esos errores fueron arrastrados a estos grados, hay que corregirlos y corregirlos con el tratamiento y la pastillita correcta, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, porque estamos hablando de la competencia más importante en la vida de estos niños. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Olguita. Mira, hay acá para poder continuar otras 2 horas. Claro, Sin embargo, pues el tiempo ya es hora de que la mayoría de los compañeros y compañeras vayan a atender a la familia y a preparar los frijolitos para comer y, ¿verdad? Y ver la serie que están mirando en Netflix. Entonces, como que tenemos que ya ponerle un punto y aparte, ¿verdad? Y montarnos en un potro para que nos dé otro, ¿verdad? En un momento posterior. Estamos claro. sumamente agradecidos. Muchas gracias por, por esta ponencia tan maravillosa, tan enriquecedora. Y pues estamos con toda la disposición de seguir compartiendo, ¿verdad? Si usted así Muchas, lo permite. sí, muchas gracias. No, muchas gracias, Francisco, por la confianza para invitarme a este espacio y muchas gracias a las 100 personas que se conectaron. Para mí es un privilegio, estando yo aquí, poder compartir con ustedes algunas ideas, experiencias, conocimientos y gracias por este tiempo que dedican, ¿verdad? Que son 2 horas importantes. Así que créanme que aprecio mucho su participación y para mí es muy animador, ¿verdad? Poder tener un espacio tan concurrido y que conversemos a estos temas que nos apasionan y con los que estamos tan comprometidos. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Olita, y la invitación para que escriba el libro sobre la pedagogía del error en la Sí, lectoescritura, porque sí, si no hay todavía, esta de hoy es la introducción. mira, de aquí creo que sale ya como el plan general, ¿verdad? Pues qué bien, muchas gracias. Bueno, Y pues pues muchas gracias para todos. gracias. Comentarles también de que los neurocoloquios son todos los miércoles. Los miércoles a las 6 de la tarde nos reunimos con una persona experta. Como les había comentado, hemos tenido ya participación de expertos de diferentes áreas ligadas a la neuroeducación y a la pedagogía y a la psicología. Y pues esperamos que así sigan estos espacios donde la gratuidad es el elemento principal y ese deseo de contribuir genuinamente con el desarrollo de la calidad educativa de Guatemala y de los países de Latinoamérica si fuera posible. Y que pues el próximo miércoles pues me va a tocar a mí dar un taller. Voy a hablar acerca de el sueño reparador y la importancia del sueño para el aprendizaje de los niños y las niñas. Y pues espero que sea un tema de interés. Tengo algunos años de estar dando ese curso en la universidad. Entonces creo que podemos aportar también bastante ahí con relación a este tema. Y pues los esperamos a todos y todas. Que yo sé que hoy el entusiasmo fue desbordante porque estaba la licenciada Olga Orellana y wow, ¿verdad? Eso es en campana. Pero que aunque humildemente no tengamos la talla que tiene la licenciada Olguita, que sigamos participando y que continuemos en el proceso de formación que es gratuito y que se da con mucho cariño para estos procesos de formación. Entonces, un abrazo, Olguita, un abrazo también a todos Muchas compañeros y gracias. compañeras que estuvieron esta noche y quedamos siempre ahí con la disposición de seguir compartiendo. Que estén muy bien, hasta pronto y vamos a dar por finalizada la actividad de hoy. Muchas gracias. Que la vida les Gracias, feliz florezca. noche. Feliz noche, muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Feliz noche. Excelente presentación. Gracias, felicidades. Feliz noche, gracias, Gracias, gracias. feliz noche. Excelente ponencia, felicidades.